Primero vamos a presentar nuevamente este breve video. Hemos invitado para conversar con el director del Registro Federal de Electores, el doctor Alberto Alonso Icoria, sobre este tema y sobre otra información que le vamos a presentar esta noche unos minutos más adelante relativa al padrón electoral y que en un segundo momento hablaremos de ella. Vamos a mostrar en ese segundo momento algunas imágenes de referencias del padrón electoral mexicano, de figuras públicas, y la pregunta que le haremos al director del Registro Federal de Electores es la serie de garantías y de vulnerabilidad que pudiera tener el padrón electoral y si hay o no elementos justamente para garantizar el funcionamiento de este padrón electoral a unos días de las elecciones en México el próximo 2 de julio. Para ir por partes, Alberto Alonso Icoria, primero te saludo, te agradezco mucho, doctor, que nos acompañes esta noche. Un placer, qué gusto estar aquí. Un tema muy importante que ha dado mucho de qué hablar desde ayer. Ciertamente. Y que ha generado una larga sesión en el Consejo General del IFE. Incluso hemos invitado al presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, no pudo asistir porque continúa la sesión de este Consejo General del IFE, la Autoridad Electoral Mexicana. Por partes te decía, déjame recuperar este video que presentamos el día de ayer, se nos hizo llegar y que nos muestra esta parte de la discusión que está teniendo lugar. Lo vemos y regresamos contigo. Perfecto. Las denuncias que han hecho del juego del PAN son ciertas. La campaña de Felipe Calderón tiene contratado, por medio de la empresa Hildebrando S.A.D.C.B., a algunas oficinas que se dedican a capturar nombres de posibles votantes. Esto podrán corroborarlo con el siguiente procedimiento. Ingresen con el navegador de internet a esta dirección. Usuario Hildebrando 117. Password captura. Al ingresar a esta dirección, vemos que es una página de Felipe Calderón. Hacemos clic en detección. Introducimos el usuario Hildebrando 117 y la contraseña captura. Escogemos un estado. Luego captura manual. Escribimos un nombre conocido como Joaquín López Dóriga y aparecen sus datos electorales. Ahora busquemos los datos de Roberto Madrazo, candidato del PRI, quien claramente no es un simpatizante del PAN. Vayamos ahora a los datos del presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde. Ahora busquemos por clave del IFE un elector común. Recordemos que esta clave solo aparece en la credencial del elector y en el padrón electoral. Y también aparecen sus datos. Busquemos ahora por sección electoral. Aquí aparecen todos los electores de esta sección, aunque no sean simpatizantes del PAN. Veamos de dónde proviene esta base de datos. www.redespormexico.org.mx es la página del candidato del PAN, Felipe Calderón. Bueno, sobre la nueva información que esta noche vamos a presentar, hablaremos después del corte comercial. En este momento sobre este tema. ¿Qué ha pasado desde que se difundió, doctor, este reporte, esta información, en la mañana en W y por la noche en CNN? Bueno, después de la emisión de W, nos abocamos a revisar exactamente cuál era la situación. Algunos puntos no constituían uso más allá de estadísticos del padrón, pero había otros elementos que sí nos hacían o nos hacen sospechar de que pudiera constituirse o uso ilegítimo del padrón. Después de ver el video, nos queda claro que sí hay elementos que hacen sospechar. No podemos concluir, eso se tendrá que hacer después de los procedimientos que tengan que realizarse, pero sí hacen sospechar que se trata de uso del padrón electoral. Cuando hay cierta evidencia de que se trata de padrón electoral por la forma como están los campos, por ejemplo, la parte de la sección, del municipio, etcétera, que son elementos que son básicos del padrón, ¿no? Cuya situación, en caso de comprobarse, llevaría a investigaciones administrativas electorales y penales, como el Código lo establece. Efectivamente, después de esto, como se pensaba que había algún tipo de indicio, lo que se solicitó, lo que se hizo fue hacer una denuncia de hechos ante la Fiscalía, ante la PGR. Y por otro lado, exactamente, y por otro lado una denuncia de hechos, diciendo esto sucedió, tienes tú que investigar y llegar a ver qué pasó. Y la otra es que hay una queja administrativa que también tendrá que ir por su causa y se podrá determinar
lo conducente. Son dos cosas distintas. El punto es la utilización indebida, o sea, la litis, pues, el punto que se está diciendo, es la utilización indebida del padrón. Los partidos tienen autorización de supervisar el padrón, más no de usarlo para otra cosa. Únicamente es para la supervisión y que puedan ver que el padrón está debidamente conformado, que las personas que están son las que deben de estar y no está nadie que no debe de estar. Para eso se les proporciona a los partidos. Otro uso no tiene. ¿Y si hacen lo contrario, qué pasa? Bueno, existen los dos puntos. Uno está bien hablando del COFIPE porque el COFIPE marca claramente sus alcances. Y la otra, hay un artículo 406, de la ley penal que nos establece que el uso indebido de instrumentos electorales tiene una sanción penal. ¿De qué tipo? ¿De qué alcance? Existe, está marcado 3 a 6 meses, no me recuerdo, pero sí tiene una sanción. Y se tiene que ver, se tendría que mostrar que configura ese delito, etcétera. ¿Qué sujetos serían los posibles responsables? Bueno, eso es uno de los puntos que se tendría que... Bueno, primero, insisto, primer punto es si efectivamente se trata de uso del padrón electoral, que es lo primero que se tiene que determinar, porque si no, no hay ningún motivo. Si se llega a determinar esto, entonces empezaría a determinarse quién es el responsable, cómo fue utilizado, etcétera, para configurar ya sea la falta administrativa o la falta penal. Eso está en curso, pues. Hoy la se inició el día de hoy, digamos. Oye, el asunto es que el IFE presenta formalmente ante la Fiscalía Especial de la PGR para delitos electorales este asunto y tendrá que investigarles. Se tendrá que realizar las ¿Qué información le enviaron ustedes como IFE a la FEPAD? Lo que se tenía, que es esencialmente la información que proporcionaste, tanto en tu emisión de radio como en la emisión de televisión en la noche. Bueno, pues eso lo dejamos hasta ahí. En este momento está en curso y estamos frente a una posible mala utilización del padrón electoral. Todo es un asunto que apunta hacia ello. Nos es muy importante, que sea utilizado correctamente el padrón, porque es el padrón, al final de cuentas, los datos que nos proporciona el ciudadano, debemos de tener el cuidado de que se usen única y exclusivamente para lo que fue creado el padrón electoral, que es para emitir el voto. O sea, el padrón es algo que se deben guardar los datos con toda la confidencialidad y haremos todo lo necesario para ver que eso se dé. Antes de ir a la pausa y de presentar nueva información que nos llevará al tema de la vulnerabilidad del padrón y las preguntas que te haré sobre qué tan vulnerable es el padrón y con esta información que tenemos que vamos a mostrar en la pantalla de CNN. Antes de eso, ¿qué te dice la clave de usuario Hildebrand 217 y que remita la propia intranet a Redes de México, que es un programa del Partido Acción Nacional? Estas dos informaciones básicas, ¿qué te dicen? A ver, me queda claro que Hildebrand es un nombre que ahora es un nombre que se ha convertido en muy de uso conocido, muy conocido. No es nada afortunado esto. Es claro que el sistema de cómputo, pues hay probablemente algún tipo de liga con esa compañía, pero no sé, pues es posible que esto suceda. El punto, pues, es de que aquí tendríamos varios puntos. Uno, si el padrón electoral fue puesto o tuvo conocimiento de una compañía privada. Otro es quién tuvo conocimiento del padrón. Son dos cosas, los dos configuran uso indebido, pero sin embargo creo que es importante determinarlo. Si es que sucedió, pero insisto, no sabemos si es el padrón electoral o si no lo es. Primero habrá que determinarlo antes el primer paso que supongo las investigaciones determinarán. Muy bien, bueno, hasta ahí el punto. Vamos a una pausa, doctor, y en tu calidad de director del Registro Federal de Electores te voy a preguntar sobre una información que recibimos que nos da cuenta de que alguien está en posibilidades de acceder al padrón electoral mucho más allá incluso de la información a la que acceden los partidos políticos. Es decir, de alguna manera hay alguien, o algunos, o quien sea, que puede acceder y que puede entregar, en este caso un medio de comunicación, por las razones que sea, información con la ficha de gente como Luis Carlos Ugalde, el presidente del IFE, como Diego Hildebrand Zavala Gómez del Campo y algunos otros personajes públicos que vamos a mostrar esta noche y te preguntamos.